y en particular en Medellín, el sitio máximo de la expresión de la violencia asociada con un fenómeno que para ustedes se está convirtiendo en algo que tienen que ponerle muchísima atención, que se llama el narcotráfico. Narcotráfico que solamente se puede reducir en dos palabras: destrucción y corrupción. Nosotros le vimos la cara a esa película hace cerca de 30 años, dolorosamente. Ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos dice la tasa de homicidios en la ciudad de Medellín, empezando en 1991. En 1981 éramos la ciudad más violenta del mundo. Teníamos 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 1991 tuvimos cerca de 6.500 homicidios en la ciudad. Eso es mucha muerte, pero mucha muerte. Este es el esquema de cómo ha ido descendiendo. Este es el periodo de mi administración. El año 2007 terminamos con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado subió un poco, en el 2008, pero esa es la foto de la ciudad de Medellín. Dolor. Esta es una foto del dolor. En los últimos 20 años nosotros hemos tenido cerca de 70.000 homicidios. Solamente un pedacito de lo que significa la destrucción. Lo más grave de todo, por supuesto, que es la vida. Pero de ahí para adelante las consecuencias son serias. Esa es pues nuestra ciudad. La violencia tiene unas raíces profundas y esa violencia, la bomba que nos puso el narcotráfico a nosotros en Medellín y en Colombia, estremeció los cimientos de nuestra sociedad. Y eso hay que tenerlo muy claro para poder entender muy bien el problema. Y ya la mezcla de desigualdades sociales, deuda social histórica y violencia, como nosotros tenemos, sí es única. Ya no podemos decir que la teníamos en otras partes, nosotros no tenemos una fórmula para seguir. Esa combinación tremenda. Y ese es el problema que nosotros queremos resolver. ¿Cómo? Un primer paso. De esto yo no tengo la menor duda, con algunos de ustedes he podido conversar. Yo era un científico activo y hace 9 años con un grupo de personas en la ciudad tomamos una decisión muy trascendental para nuestras vidas y que yo espero que sea de beneficio para nuestra sociedad, que fue, después de llevar muchos años diciendo cómo debería ser la sociedad, en múltiples actividades nos encontramos personas del sector social, organizaciones sociales, comunitarias, ONGs, gente del mundo de la academia, gente del mundo empresarial, de diferentes sectores, llegamos a una conclusión. Llevábamos toda la vida diciendo cómo debería ser la sociedad, pero resulta que hay unas personas que son las que toman las decisiones más importantes de una sociedad y son los políticos. Entonces nosotros diciendo cómo debería ser en todas las formas posibles, pero otras personas tomando las decisiones por nosotros. Arrancamos 50 personas que nos reunimos y dijimos, no nos podemos pasar el resto de nuestras vidas quejándose, nosotros diciendo cómo debe ser la sociedad y otros tomando las decisiones que por supuesto no se acercaban a las decisiones que nosotros pretendíamos y queríamos para nuestra sociedad. Y tomamos una decisión y la decisión fue, pues vamos a participar en política. Naturalmente no hacíamos parte de ningún espacio de la política tradicional en Colombia. Construimos un movimiento cívico independiente y nos pusimos un reto muy sencillo de decir, que fue, vamos a participar en política, vamos a participar en las elecciones, nos vamos a ganar las elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar la ciudad. ¿Qué nos dijeron? Que estábamos locos, sin un peso, sin un líder, hablando de principios, de propuestas y una forma distinta de hacer la política, nos dijeron, es imposible. Pues la historia, ustedes ya saben el final, no fue imposible porque eso estoy yo acá. No vine como científico a visitar el TEC, sino como político a contar cómo se hace una transformación y qué se puede hacer. Nos atrevimos a participar en política y construimos lo que les voy a contar yo a ustedes. ¿Cuál es la fórmula entonces para resolver el problema? Tan elemental como es, una fórmula que se puede decir quita y pone, y una observación que es bien importante, el orden de los factores altera el producto. Les voy a dar una pequeña ilustración gráfica de la fórmula para entenderla, que ya se la voy a dar, y tiene que ver con lo siguiente. Esta gráfica me gusta a mí porque nos permite entender la naturaleza de lo que estamos resolviendo. Yo siempre insisto, lo primero que tiene que hacer uno para resolver un problema es entenderlo lo mejor que pueda, y si arranca a resolver el problema sin entenderlo, tarde o temprano se enreda. Entonces, más vale que sepamos bien qué es lo que vamos a resolver y cuáles son las condiciones. Esa gráfica son dos árboles. Uno es el árbol de la violencia, que es gigantesco, y el otro árbol de las desigualdades sociales, que son gigantescos. Hay una discusión permanente sobre qué fue primero, si las desigualdades, la violencia, si las desigualdades conducen a la violencia, un montón de discusión de esa naturaleza. Lo que nosotros decimos es que tenemos que sacar ese par de árboles.
sacarlos, extraerlos de nuestra sociedad significaría que no tenemos violencia y no tendríamos desigualdades. Ese sería nuestro reto. Pero la pregunta es, ¿cómo se sacan ese par de árboles? Hay gente que llega y coge un árbol y dice, voy a sacar este y se pueden a jalarlo. Nosotros les decimos, antes de empezar a jalar el árbol, pensemos en las raíces. ¿Cómo están las raíces? Y las raíces están así. Después de tantos años, las raíces fueron cada una creciendo por su lado, eventualmente se encontraron, se enmarañaron, están muy abajo, muy arraigadas y están juntas. Ya no sabemos cuál raíz es de cuál árbol. Entonces, si vamos a hacer ese problema, la idea natural sería sacarlos simultáneamente, no llegar a jalar uno. ¿Qué hicimos? Le doy esta descripción muy intuitiva, pero que sirve para entender lo que estamos haciendo y que vendrá a continuación. Entonces, lo primero es, la idea natural es, pues nos dividimos en dos, estoy hablando en términos intuitivos, uno se va a un árbol, el otro se va al otro árbol y empezamos a jalar para sacarlo juntos. Pero descubrimos que las raíces están tan profundas, tan arraigadas, que es imposible. Le damos, hacemos un esfuerzo gigantesco y no salen los árboles. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos lo siguiente, nos vamos a un árbol todos y ponemos toda la fuerza alrededor de un árbol y empezamos a jalar. Y a medida que va jalando un poco, sentimos que se mueve un poco, inmediatamente nos vamos para el otro árbol y tratamos de hacer algo de esta naturaleza, casi que simultáneamente, lo más cerca a sacarlos en forma simultánea, dada la capacidad que tenemos. Y el punto fundamental entonces fue, vamos a aplicar eso que estoy diciendo, convertirlo entre comillas en una fórmula. Y la fórmula es esta. Primero, y por eso digo que el orden de los factores, primero nos vamos para el árbol de la violencia. En el contexto de la violencia es imposible hacer cualquier tipo de transformación social, porque la violencia es cuestión de segundos. Con una bala o dos balas nos destruyen todo lo que estamos construyendo. Entonces el reto nuestro siempre fue este. Primero, disminuya la violencia y cada que le quite un pedazo a la violencia, inmediatamente llegue con las intervenciones sociales. Así tan elemental como eso, pero ese es el sentido. No se ha acabado la violencia. Eso es muy complejo, pero lo que sí podemos hacer es cada día irle quitando tajadas, quitando violencia y poniendo oportunidades. Esa es la esencia de nuestro trabajo. Y en el fondo, esa fórmula que estoy diciendo yo ahí, en esos términos tan elementales, se convierte en el título de nuestro trabajo, del miedo a la esperanza. Otra forma de escribirlo es, le vamos quitando la violencia, llegamos con las intervenciones sociales, ahí las intervenciones sociales tienen un efecto poderoso porque ayudan a seguir disminuyendo la violencia, tienen un impacto positivo y de esa manera vamos construyendo este tipo de círculo. ¿Cómo se disminuye la violencia? Es un lío gigantesco. Pongo 3 títulos muy elementales. 1. No puede haber un solo espacio de la ciudad que no esté bajo el control de la fuerza legítima del Estado. En las ciudades, la fuerza legítima del Estado es la policía. Se entregan muchos espacios de las ciudades y en esos espacios se van creando poderes a través del tiempo. Pues tenemos que recuperar con la policía esos espacios. No hay nadie más que nos pueda hacerle favor, ningún paramilitar, nadie. Tiene que estar la presencia legítima del Estado. Es una observación que yo les digo, no descuiden un centímetro cuadrado del territorio. Tiene que estar ahí la policía. Yo cuento a manera de anécdota, siempre digo esto, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a trabajar con un policía. Nunca me imaginé que de mi boca fuera a salir la expresión, necesitamos más policías. Pero desde que llegamos al poder, inmediatamente trabajamos con la policía, nos ubicamos y decimos, vamos a trabajar juntos, porque las raíces están pegadas. Eso no es que yo vaya por un lado haciendo obras sociales y la policía recuperando la seguridad, tenemos que ir juntos. Si ustedes le preguntan a un policía en Medellín, y aquí estoy seguro, sin conocer los detalles, la policía siempre, que son los que más cerca están de la gente, porque están las 24 horas en la calle, le va a decir, necesitamos las intervenciones sociales. Este problema no se resuelve solamente con una represión permanente, sino entender cada espacio. Y sobre cada espacio de la ciudad entendimos qué ocurría. Cada esquina entendíamos qué pasaba, dónde estaban los factores de poder, dónde estaba lo que se estaba destruyendo y al mismo tiempo las condiciones sociales. Trabajamos con la policía. Y hicimos, un proceso que en Colombia inició el gobierno nacional en el año 2003, que fue una negociación que hizo el gobierno nacional con grupos paramilitares, narcotraficantes, donde con ellos hicieron una negociación que significó que se desmovilizó un grupo de las personas que hacían parte de esos grupos paramilitares. De la guerra, ¿cómo se sale? De 2, 3 formas, para decirlo en forma bien cruda. Una, muertos en combate, salen personas. Otra, un mecanismo que se ha desarrollado en Colombia, que es un sistema de recompensas.
hace que personas se retiren de la guerra. Y 3, por las negociaciones. Cuando se negocia con un grupo que tiene un poder, si se va a desmovilizar significa que sale una gente de ese mundo. Eso significa una negociación y eso es un dolor, porque una negociación significa que tienen poder